La historia arranca con Gu Zichen, el director de una superempresa que tiene todo bajo control, o eso cree. Por otro lado, nuestra prota, Su Yanxi, es una creadora de contenido sobre maquillaje y justo después de una transmisión en vivo, tiene que salir volando una entrevista de trabajo que no puede perder porque necesita pagar las cuentas médicas de su mamá enferma. Está tan enfocada en no llegar tarde que ni se da cuenta de que el semáforo ha cambiado. Y justo ahí, ¡pum!, los protas se encuentran por primera vez. Él la ve y la salva de ser atropellada. Héroe desde el primer minuto. Después, el galán llega a su empresa con toda la elegancia del mundo y su asistente le cuenta que su abuela, que ya lo quiere ver casado, le organizó una entrevista con varias mujeres para que elija a la futura esposa. Vaya presión familiar. Mientras tanto, nuestra querida Su Yanxi llega a lograr su entrevista, pero ups, termina la entrevista equivocada, la que es para ser la novia del director Gu. Ella se emociona pensando que consiguió el trabajo, pero cuando se da cuenta de que no es el lugar correcto, sale molesta. Luego, ella llega al estacionamiento y justo se para junto al auto de Zichen. Hace calor, así que empieza a quitarse la chaqueta, pero esto asusta al galán, que abre la puerta de golpe. El resultado, ella pierde el equilibrio, lo agarra por la corbata y ¡zas!, él cae sobre ella y se besan. Por si fuera poco, todo quedó grabado por la cámara de seguridad. Vaya primer beso. Más tarde, la abuela del prota está feliz viendo la escena del beso de su nieto y, sorpresa, reconoce a Su Yanxi porque ya se la había encontrado antes. Ella lo toma como una señal del destino y está más que emocionada. Al día siguiente en la oficina, el asistente de Zichen le entrega información sobre esta misteriosa chica del beso. Su nombre, He Jinxi. El prota se reúne con ella, pero algo no cuadra. No se parece nada a la chica que él conoció. Aún así, le propone ser su novia por contrato solo para que su abuela deje de presionarlo. Como esta chica necesita el dinero, acepta y firma el contrato. Más tarde en el hospital, la prota está lidiando con los problemas de salud de su mamá y boom, se encuentra con He Jinxi, que resulta ser idéntica a ella. Spoiler, son hermanas gemelas. He Jinxi le pide a la prota que le ayude, ya que necesita una operación urgente en el rostro, pero Su Yanxi no quiere saber nada al principio. Al final, acepta porque eso le permitirá pagar la operación de su mamá, así que ahora le toca fingir que es su hermana. Esa misma noche, la prota, bastante nerviosa, va al hotel a encontrarse con su nuevo novio, falso claro. Una vez en el lugar, el galán le pide a la prota que escriba sobre su vida, familia, gustos y esas cosas, porque tienen que conocerse súper bien para que la abuela no sospeche que todo es una farsa. La pobre señora no está en su mejor momento de salud, así que el plan es hacerla feliz y levantar sospechas. Al poco rato, los protas se encuentran con la abuela en el ascensor. La señora está encantada con su nueva nieta y usando sus habilidades mágicas de manipulación, logra que ellos acepten irse a vivir juntos. Esa noche, la prota recibe una llamada de su hermana, quien le cuenta que va a llevarse a su mamá al extranjero. Su hermana le dice que unos meses, cuando termine el contrato de novia falsa, podrá verlas. Desesperada, la princesita toma un taxi hacia el aeropuerto, pero en el camino casi tienen un accidente. Zichen se entera del susto y va al hospital a rescatar a la prota. Esa misma noche, ella termina mudándose a su nueva casa. Mientras intenta acomodarse, el galán decide darse un baño, y como la curiosidad mató al gato, nuestra prota empieza a apretar unos botones que no conoce, y ¡pum!, apaga todas las luces. El prota sale del baño justo en ese momento y la prota, toda nerviosa, intenta encenderlas de nuevo, pero cuando las luces se encienden, lo primero que nota es la fuerte musculatura de su nuevo novio. Al día siguiente, los protas van a un estudio para tomarse las fotos de la boda. Jinxi, fiel a su estilo, quiere trajes tradicionales, así que después de probarse varios, por fin encuentran el perfecto para él. Y vaya que queda guapísimo. Empieza la sesión de fotos, y cuando la prota entra, Zichen queda sorprendido por lo hermosa que luce. Sin embargo, la tensión se siente en el aire, porque tienen que estar muy cerca para parecer una pareja real. El fotógrafo no deja de insistir que se acerquen más, y hasta les obligan a besarse para poder capturar el momento. Más adelante, la abuela de galán, en su eterna misión de conseguir bisnietos, manda a preparar una sopa de pollo especial y le agrega un medicamento para aumentar el vigor. Esta señora no conoce límites. Esa noche la prota, cansada de esperar a Zichen, se termina toda la sopa ella sola. Cuando él llega, la encuentra muy energética y un tanto acalorada. En su desesperación por quitarse la camisa, ambos terminan cayendo en la cama. Antes de dormirse, ella le planta un beso a Zichen, dejándolo completamente sorprendido. Al día siguiente, el galán invita a Jinxi a un evento de su empresa. Ella, emocionada, asiste y toma notas sobre los productos. En un momento, se acerca una maquilladora y le da su opinión sobre el maquillaje. Gracias a la intervención de su enamorado, puede participar y todos quedan encantados con el resultado. Esto le abre muchas puertas en la industria del maquillaje y la prota empieza a ver nuevas oportunidades. La prota se vuelve a encontrar con el director Fuoya, lo que por supuesto provoca unos celitos de nuestro galán,
así que Si-chen, con cara de pocos amigos, insiste en llevarla a casa. Durante el camino, es evidente que está molesto y le deja claro que mientras dure el contrato, ella no puede tener nada que ver con otros hombres, vaya reglas de juego. Luego cambia de tema y le pregunta por qué en su información no aparece que es maquilladora. La prota, recordando que no puede ser descubierta, se inventa una excusa rápida y por suerte el tema queda zanjado. Más tarde, la prota anda en la cocina buscando algo para comer, pero como es un poquito torpe, casi provoca un accidente, si no fuera porque Si-chen aparece justo a tiempo para salvarla. Viendo el peligro en la cocina, él la manda a sentarse mientras le prepara una comida deliciosa. Esa noche, Jin-si decide salir sin decirle nada al galán, ya que va a ayudar a una amiga, pero Si-chen pronto se da cuenta de su ausencia y la llama, descubriendo que está en una discoteca. Allí, un hombre la confunde con su hermana y trata de propasarse, pero justo a tiempo llega nuestro héroe y la rescata. Después, Si-chen, en modo cuidador, se acerca a la prota para curarle una herida en el pie causada por los zapatos incómodos. Esa noche, él está tan de buen humor que le permite dormir en la cama. Al día siguiente, la prota recibe un regalo de Boya, unos tacones preciosos, pero cuando Si-chen ve el regalo, no puede evitar molestarse un poco, así que se la lleva directo a un armario lleno de zapatos mucho más cómodos para ella. ¡Qué lindo detalle! Por la noche, el prota encuentra una muñeca y para fastidiar a Jin-si no se la quiere devolver. Ella corre hacia él, forcejan un poco y ¡zas! La pierna de la muñeca se sale. Esto la molesta un poco, ya que esa muñeca fue el premio de su primer concurso y no es cualquier muñeca. Al día siguiente, Si-chen, sintiéndose culpable, le compra un libro muy importante para Jin-si como disculpa por el accidente de la muñeca. Él se imagina que la entrega del regalo es un momento épico, pero la realidad es más cómica. Le empieza a molestar una y otra vez, esperando que ella vea el libro, y cuando finalmente lo ve, intenta disimular su felicidad solo para fastidiarlo. Ninguno de los dos es muy bueno actuando, eso queda claro. Unos días después, la prota sale a cenar con Boya para celebrar su cumpleaños. Ella le lleva un regalo y él se sorprende de que haya acertado con sus gustos. Parece que estos dos tienen una historia de la infancia. Desafortunadamente, la prota se tiene que ir rápido porque su novio celoso la quiere en casa. Al llegar, Jin-si se encuentra en un aprieto. El prota necesita que lo acompañe a una reunión importante con unos alemanes y que actúe como su traductora. El problema es su hermana la que estudió en Alemania, no ella. A pesar de que intenta inventarse mil excusas, nada la salva del compromiso. Al día siguiente se reúnen con la pareja alemana y Jin-si hace lo mejor que puede para traducir. En medio de todo, decide jugar una broma al prota echándole picante en la comida, pero al intentar arreglarse el cabello, se le cae el audífono por donde estaba escuchando la traducción. Para rematar, aparece el asesor comercial de los alemanes y resulta ser Fu Boya. Esto obviamente no le hace mucha gracia a Si-chen, pero no tiene más remedio, negocios son negocios. Más tarde, cuando Jin-si está reunida con Boya, él descubre el audífono y se da cuenta de la verdad, es su Yan-si. Luego aparece Si-chen y la rivalidad con Boya se hace evidente. Boya no quiere soltar a su amiga, mientras Si-chen, con aire de dueño, deja claro que ella es su prometida, así que se la lleva a casa, todo muy territorial, por supuesto. Como siempre, en el camino los protas terminan peleándose, esta vez por la relación de ella con Boya. Ella furiosa se baja del auto y Si-chen, aunque quiere detenerla, no puede hacer nada porque el picante que come le tiene el estómago destrozado. Un rato después, Si-chen llega a su cuarto casi desmayado por el dolor y la prota, muy preocupada, lo ayuda. Como él no quiere preocupar a su abuela, le toca a ella cuidarlo y lo hace de maravilla. Medio inconsciente por el dolor, Si-chen le pide que se suscriba al canal de Dramaskin para que así llegue a los 100.000 suscriptores. Además, le pide que no lo deje y siempre esté a su lado. Más adelante, mientras el galán está en su oficina, ve una transmisión en vivo de su querida prometida. Al ver que algunas personas están dejando malos comentarios, se enoja y empieza a llenar la transmisión con mensajes bonitos para defenderla. Esa noche en casa, Si-chen le regala un collar a Jin-si y le invita a un evento de caridad que se celebrará pronto. Ella se preocupa porque no tiene un vestido adecuado para la ocasión. Días después, el prota encuentra una caja con un vestido de muy mala calidad y que lleva el nombre de Jin-si. Intrigado, se pregunta si ella no tendrá nada para el evento, así que decide comprarle un vestido bonito y hacerlo pasar por el que ella había pedido. Y le sale perfecto, porque cuando Jin-si ve el vestido, queda completamente enamorada. La prota comienza a sentirse mal porque está en esos días y Si-chen, completamente confundido, no sabe qué hacer, así que ni corto ni perezoso, va a pedir ayuda a su asistente y se pone a investigar. Al regresar a la habitación, llega con varias cositas que preparó para que ella se sienta mejor. Al día siguiente, a Si-chen le toca ir solo al evento de caridad, mientras Jin-si se queda en casa hablando con su amiga. En medio de la charla, su amiga le muestra el video de la primera vez que conoció a su novio, y en ese momento la prota se da cuenta de que Si-chen fue quien la salvó de ser atropellada. Sorpresa total. Además, descubre que el vestido que recibió no fue un regalo de su amiga, sino de Si-chen. Decidida, decide irse al evento.
En la fiesta, Si-chen está sin compañera de baile, pero en el momento perfecto, Jin-si llega luciendo espectacular y lo acompaña en la pista. Luego comienza la subasta. Todo va normal hasta que presentan un collar que pertenecía a la madre de Jin-si. Al verlo, la prota se desespera porque no quiere perderlo. Su galán le promete que hará lo que sea por conseguirlo y entra en una guerra de apuestas con Boya. Después de varias pujas intensas, Si-chen finalmente lo consigue por un precio altísimo. Ya en el escenario, muy decidido, Si-chen dice ante todos que quiere regalarle ese collar a una persona muy especial para él. Entonces llama a Jin-si, le coloca el collar y no le importa lo que murmuren o comenten los demás. Más tarde, el prota se pone a recordar a su primer amor de la infancia y para su sorpresa, ella tiene el mismo collar que acaba de comprar en la subasta. Entonces le cae la ficha, su primer amor es Su Yan-si, la chica que está a su lado ahora es la misma de su infancia. Si-chen no puede estar más feliz con la revelación. Al día siguiente, Jin-si, toda emocionada, va a la oficina de su galán para llevarle una comida deliciosa que le preparó la abuela. El ambiente entre los dos es claramente de amor floreciente. Se sientan a comer, pero hay un pequeño problema. Ella se olvidó de traer 2 cucharas, así que les toca compartir la que tienen. Todo está perfecto y romántico, hasta que entra Nangon Liu-li, una enamorada del prota, justo en el peor momento. Al día siguiente, Jin-si llega a la empresa como le sugirió la abuela, y sin darle muchas vueltas, la nombran asistente especial del director. Para hacerlo mejor, la presentan justo delante de Nangon Liu-li, quien queda totalmente sorprendida. Jin-si no pierde tiempo y se propone interponerse en el camino de su nueva rival. Más tarde, después de un largo viaje en autobús, nuestros protas llegan a su parada. Jin-si, con todo el cariño del mundo, le acomoda la corbata a Si-chen, pero en un giro cómico en los acontecimientos, termina usando al pobre galán como escudo para no mojarse con la lluvia. Al día siguiente, Jin-si tiene una discusión con Liu-li, quien la hizo trabajar toda la noche solo para llevarse el mérito. Lo peor es que la prota no consigue el apoyo de Si-chen, lo que la enfurece aún más. Más tarde, Jin-si se siente bastante feliz después de descargar toda su rabia en un centro de juegos con su amigo Boya, pero esa felicidad dura poco cuando recibe una llamada de Si-chen, que la hace sentirse peor. Mientras tanto, Si-chen, enojado por todo el drama, acepta la invitación de Liu-li para ir a cenar. Poco después, la prota está en un restaurante con Boya, pidiendo un montón de comida para tratar de calmar su enojo, pero la sorpresa llega cuando ve que su galán está en el mismo restaurante, y con la odiosa de Liu-li. ¡Qué coincidencia! Durante la comida, el ambiente está súper tenso. Tanto Jin-si como Si-chen se provocan como niños con acciones infantiles, hasta que cegada por los celos, Jin-si sale furiosa del restaurante. Si-chen, por supuesto, la sigue para continuar la discusión. Al día siguiente, durante una reunión en la empresa, el director Gu le da todo el mérito a Jin-si por su trabajo, dejándola sorprendida, y por si fuera poco, fue un golpe bajo para Liu-li. Después, Liu-li decide armar toda una escena en la oficina del director, llega con su carta de renuncia, y cuando Si-chen la firma, se molesta aún más y saca su artillería pesada. Se hace la enferma y saca unas pastillas de su bolsillo, diciendo que tiene depresión, pero su jueguito no le sale como esperaba, porque justo en ese momento Jin-si los ve. Con toda la seguridad del mundo, se pinta los labios de rojo, entra en la oficina, agarra a su galán y le da un tremendo beso delante de Liu-li. Más tarde en casa, la prota sigue bastante molesta y lo deja muy claro y ignorar a su galán cada vez que puede, sin darle una oportunidad para explicarse. Días después, recibe una llamada de su amiga pidiéndole ayuda. Sin embargo, resulta ser una pequeña mentira para atender una trampa. Su galán la está esperando con un hermoso ramo de rosas para reconciliarse. Si-chen se disculpa por no haber tomado en cuenta sus sentimientos, pero Jin-si, aún dolida, no lo acepta de inmediato. Al final, entre lágrimas, termina perdonándolo por el bonito gesto. Después de la reconciliación, en ese ambiente tan dulce, el galán aprovecha para dar un beso a su amada. Al día siguiente, los totolitos están radiantes y de muy buen humor. Por suerte, la abuela se va de viaje por unos días, lo que significa que tienen la casa solo para ellos dos. Jin-si, con las mejores intenciones, decide prepararle una rica comida a su galán, pero como sus habilidades en la cocina no son las mejores, termina sirviendo la comida que había reservado de un restaurante. Aunque intenta hacerla pasar como si lo hubiera cocinado ella misma, Si-chen rápidamente descubre la verdad. Por la noche la prota, muy contenta, va a encontrarse con su galán, pero en el camino es interrumpida por Liu-li. Furiosa porque no puede estar con Si-chen, Liu-li le suelta a Jin-si que ella fue el amor del prota en el pasado, pero esta vez la prota no se deja manipular ni caer en sus provocaciones. Finalmente se encuentra con Si-chen, aunque un poco desanimada por la confrontación. Aún así, le dice que confía en él y solo le pide que resuelva sus asuntos con Liu-li. Más adelante, Si-chen se reúne con Liu-li para dejarle las cosas claras de una vez por todas. Todo ese tiempo, ella había estado confundida, creyendo que él estaba enamorado de ella, pero no era así. Al escuchar la verdad, Liu-li pierde la calma.
Mientras tanto, Jinsi va en un taxi muy confiada, hasta que se da cuenta de que la ruta no es la correcta. Intentando escapar, logra llamar a su amiga para pedir ayuda. Inmediatamente, su amiga ve en busca de Zichen y le cuenta lo que está pasando. Él logra comunicarse con Jinsi y esta le manda su ubicación. Asustada, Jinsi corre a esconderse, pero cuando su secuestrador está a punto de atraparla, aparece su caballero de brillante armadura, Zichen, para salvarla. Al día siguiente, nuestros tortolitos amanecen juntos en la misma cama y no se ven para nada incómodos. De hecho, el reciente incidente parece haber mejorado su relación, haciéndola más íntima. Pero como la vida no siempre es color de rosa, Jinsi recibe una llamada de su padre. No le queda más remedio que ir a encontrarse con él, llevando a Zichen con ella. Durante la reunión, el padre se lleva a la prota aparte y empieza a pedirle dinero. Como ella se niega, él la amenaza con revelar su verdadera identidad. Desde el principio, él sabía que era Yancy. Ahora la prota se encuentra en una situación bastante complicada. Por la noche, mientras espera a Zichen, la prota está preparando una cena deliciosa y un pastel para celebrar su cumpleaños. Mientras tanto, decide revisar una caja y encuentra una foto de 2 niños. Justo en ese momento, es sorprendida por Zichen. Zichen se molesta mucho al ver la foto y empiezan a discutir. Jinsi solo quiere ayudar, pero no quiere hablar del tema. Después de tanta insistencia, Zichen, furioso, le grita que el otro niño en la foto es su hermano mayor y que por su culpa tuvo que verlo sufrir en el hospital y ver cómo su familia se desmoronaba. Tras decir eso, se encierra en su habitación, dejando a Jinsi triste y confundida. Luego Jinsi sale de la casa, lo que provoca mucha preocupación entre sus amigos, quienes empiezan a buscarla por todos lados. Mientras ella deambula triste, recibe una llamada de su madre. Se emociona al escucharla, pero al mismo tiempo se siente más triste porque la extraña demasiado. Al rato, Zichen recibe una llamada de Boya que le expresa su preocupación por Jinsi. Sin perder tiempo, Zichen sale a buscarla y la encuentra muy abatida. En ese momento, decide abrir su corazón y le cuenta la historia de su hermano. Jinsi con todo su cariño lo consuela. Aprovechando el momento, Zichen se confiesa y le pide que se quede siempre con él. Jinsi también lo ama, pero las mentiras que han rodeado su relación la hacen rechazarlo al principio. Sin embargo, su amor por Zichen es más fuerte que sus dudas. En el último momento, decide seguir su corazón, corre hacia él y se lanzan a los brazos del otro, besándose apasionadamente. Nuestra parejita está feliz nuevamente, disfrutando un divertido día con sus amigos. El amor entre ellos es más que evidente. Más adelante, Jinsi está bebiendo con su amiga, muy preocupada por lo que pueda suceder cuando su hermana regrese. Mientras tanto, Boya, que está cerca, aprovecha que ella ya está borracha para abrazarla y sacarse unas fotos con ella. El prota, como siempre al rescate, llega a buscar a su novia borracha y la lleva a casa. Mientras él le prepara algo para la resaca, Jinsi aparece en modo juguetón. Zichen, sincero, le dice que le gusta mucho y al escuchar eso, ella lo toma por la corbata y comienzan a besarse apasionadamente. Al día siguiente, Jinsi es despertada por una llamada de su amiga, quien le cuenta que ha salido un artículo con fotos comprometedoras de ella con Boya. Para estar más tranquila, se va a la casa de su amiga, pero cuando llegan, son bombardeadas por periodistas. Justo en ese momento, Boya, que lo tiene todo calculado, aparece y se la lleva. Una vez a solas, Boya le confiesa que todo fue plan suyo y lo hizo por amor a Liu Li, con la intención de acabar con su relación. La prota, furiosa al escuchar eso, le arroja agua en la cara. Boya, molesto, le recuerda que conoce su secreto, pero justo en ese momento, Zichen aparece y se lleva a su amada, como todo un héroe. Por la noche, los protas se dirigen a la empresa para dar declaraciones sobre los rumores. Zichen toma a su novia de la mano y anuncia públicamente que su prometida no tiene ninguna relación sentimental con Boya. Sin embargo, Boya aparece y trata de decir que todo es mentira, pero Zichen, siempre preparado, muestra pruebas irrefutables sobre las acciones de Boya, dejándolo sin escapatoria. Más adelante, la verdadera Jinsi, ya recuperada de su operación, mira los artículos sobre la relación de su hermana con Zichen. Al ver lo bien que les va, empieza a ver una posible solución para sus propios problemas. Al día siguiente, los tortolitos se reúnen para cenar, luciendo muy elegantes. El ambiente es perfecto para una declaración de amor, y justo eso sucede. Zichen, en un gesto súper romántico, le regala a Jinsi una hermosa horquilla de jade, expresando su amor más puro. Días después, la prota recibe una llamada inesperada de su malvada hermana, y para su sorpresa, ella se presenta ante sus ojos, dejando a Jinsi impactada por el gran cambio que ha tenido tras la operación. Como era de esperar, la malvada hermana de Jinsi llega pidiendo dinero, pero no cualquier cantidad, sino 3 millones. Obviamente,
la pobre prota no tiene esa suma. Sin embargo, su hermana no tiene piedad y le da 3 días para que consiga el dinero. Desesperada, Jinxie se reúne con su amigo y su novio para pedirles ayuda. Ella quiere investigar el paradero de su madre para liberarse de las amenazas de su hermana. Esa noche, Si-Chen le tiene preparada una sorpresa increíble, una exhibición privada solo para ella. Pero eso no es todo. También aparece un diseñador muy admirado por Jinxie y le entrega la muñeca que Si-Chen había roto antes. Emocionada por primera vez, Jinxie le dice a Si-Chen que lo ama y que quiere estar siempre con él. Después de esa noche tan especial, los tortolitos llegan a casa, pero Jinxie se encuentra con la desagradable sorpresa de que su malvada hermana ya está allí. No le queda otra opción que fingir que todo está bien. La astuta hermana, con sus mentiras, ha logrado ganarse la compasión de la abuela y se ha quedado a vivir allí. Al día siguiente, la malvada hermana sigue manipulando a Jinxie para que haga lo que ella le pide. La pobre, ya cansada, se encierra en su habitación y su galán, sospechando que algo no está bien, va a intentar ayudarla, pero ella solo le pide que la deje sola. Días después, tarde en la noche, la malvada Jinxie aparece luciendo muy sensual, con 2 copas de vino, e intenta seducir a Si-Chen, pero comete un gran error. Él la rechaza de inmediato, le deja bien claro que solo la tolera porque es la prima de su prometida. Eso desata la furia de Jinxie, quien está decidida a no permitir que nuestra pareja tenga un final feliz. Al día siguiente, Si-Chen, decidido, le dice a la malvada Jinxie que se vaya de la casa, ya que le ha pagado un apartamento por 1 año. Pero otra vez, ella usa a su madre para manipular a Jinxie, quien le ruega a su galán que no la eche, a menos que también quiera que ella se vaya. La pobre prota sí que está entre la espada y la pared. Más adelante, Jinxie llega emocionada a la oficina de su galán con un sándwich. Si-Chen, encantado de verla, inventa la excusa de que tiene las manos sucias solo para que ella lo alimente. Qué adorables se ven juntos. Luego, Jinxie le pide que se vayan a cenar con su prima para aclarar las cosas, y como Si-Chen es tan amable y siempre quiere complacerla, acepta la invitación. Por la noche, Jinxie, la malvada hermana, se lleva una gran decepción al ver que su hermana también está en la cena. Ella pensaba que estaría solas con Si-Chen, pero todo sigue según el plan de Jinxie. Durante la cena, la prota le echa intencionalmente sopa de pollo encima a su hermana para poder tomar su teléfono y conseguir información. El plan salió perfecto. Logra enviarle los registros de llamadas a su amiga. Más tarde, con la ayuda de sus amigos, Jinxie finalmente se reúne con su madre. Justo cuando están por irse, aparece su malvada hermana, lista para arruinarlo todo. Comienza una discusión entre las hermanas, justo cuando Si-Chen llega, confundido por la situación. La malvada Jinxie, como siempre, se hace la víctima y empieza a hablar mal de Jinxie, revelando la verdad sobre todo. Si-Chen, furioso, se va y la prota corre tras él. Los dos tienen una discusión, pero lo que más le duele a Si-Chen es que Jinxie no confía lo suficiente en él para contarle sus problemas. Y para colmo, cuando le pregunta si de verdad lo ama, ella no responde nada, dejándolo todo herido. Tan dolido está que antes de irse, le dice que no quiere saber más nada sobre ella. Al día siguiente, Si-Chen cita a Jinxie en su oficina, donde también está el padre de las hermanas, causando un alboroto. Si-Chen le dice que como lo que ha hecho es fraude, le mandará a su abogado y deberá pagar 10 veces el dinero que recibió. Pero como siempre, la malvada Jinxie se hace la sufrida y le echa la culpa de todo a Jinxie, diciendo que ella siempre le ha robado todo desde que eran pequeñas. Como último gesto de bondad, Si-Chen decide perdonarla solo porque es la hermana de la mujer que él ama, y la deja ir. Más tarde, Jinxie se encuentra fuera del edificio donde trabaja su amado, lo llama y entre lágrimas le dice que se va, aunque le mintió. Siempre quiso ser sincera, pero tenía miedo de perderlo. Finalmente, le confiesa que lo ha amado desde el principio y se disculpa antes de marcharse. El asistente de Si-Chen llega corriendo para decirle que siempre fue Jinxie. Al escucharlo, Si-Chen sale disparado a buscarla. Llega al aeropuerto, la busca por todas partes, la llama, pero no logra encontrarla. Lamentablemente, la despedida es inevitable y bastante triste. Tiempo después, Jinxie recibe un mensaje de una seguidora, sin saber que realmente es Si-Chen. Empiezan a hablar sobre su relación, y él aprovecha para preguntarle si aún le sigue gustando ese chico. Jinxie le confiesa que lo ama y que lo sigue recordando con mucho cariño. Al día siguiente, Jinxie camina por las calles, y se lleva una gran sorpresa al encontrarse con Si-Chen en el mismo lugar. Intenta hablarle, pero él pasa de largo como si no la conociera, dejándola confundida y triste. Por la noche, Jinxie está en la playa buscando a su madre, pero en lugar de ella, se encuentra con su príncipe adorado. Si-Chen aparece y le dice que la ama, pidiéndole disculpas por todo. Aunque Jinxie se siente apenada por haberle mentido, él ya no la ve de esa manera, porque en realidad ellos se conocieron primero. E incluso le confiesa que es el niño al que ella ayudó en la escuela. Si-Chen continúa su confesión y le pide que estén juntos otra vez. Sin embargo, Jinxie tiene miedo de volver a lastimarlo. Justo cuando está por irse, unas luces se encienden y sorpresa, es una gran confesión de amor.
Si-chen le está pidiendo matrimonio. El prota se arrodilla anillo en mano y le promete que la amará y cuidará siempre. Yancy, emocionada, no puede resistirse a semejante propuesta y le grita que sí. Los tortolitos celebran su reencuentro con un tierno beso. Más adelante, se presentan ante la abuela, quien les da su bendición. Así, la señora Wu y su galán continúan felices con sus vidas, disfrutando de su amor. Acabando aquí esta linda historia llamada Por fin me toca enamorarme. Este es un drama lleno de emociones intensas, enredos familiares y momentos románticos que mantienen a la audiencia enganchada. La historia de amor entre Yancy y Si-chen está llena de altibajos, donde el amor verdadero enfrenta obstáculos como las mentiras, las manipulaciones y las rivalidades familiares. Lo que lo hace interesante es cómo, a pesar de todos los malentendidos y secretos, el cariño entre los protagonistas logra sobresalir, mostrando que el amor y la confianza pueden triunfar sobre las dificultades. El toque de humor en medio de las situaciones dramáticas y los momentos románticos le da un equilibrio fresco y entretenido. A través de personajes entrañables y otros bastante villanos, el drama ofrece giros inesperados que mantienen la atención hasta el final. Además, la forma en que la historia va resolviendo los conflictos de manera emotiva y dulce, con la propuesta de matrimonio sorpresa, deja a los espectadores satisfechos y con una sonrisa. Para más contenido como este, suscríbanse a mi canal y denle like a este video, además de compartirlo con sus amigos y amigas. Y recuerden, cualquiera puede tener la llave, pero solo una persona podrá abrir tu corazón. Bye bye.